En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra. Llevo ya unos días de casa, salí el día 19 de Cuba y estuve por México unos días en algunas gestiones y bueno, llegamos ayer aquí a Winter Haven, 2:30 de la noche, 21 horas de viaje para llegar hasta acá. Pero Dios ha sido bueno, maravilloso ha sido todo el trayecto, todo ha funcionado bien. Y quiero hablar, hermanos, de un personaje muy conocido quizás por todos, y estoy hablándole de Caleb. Caleb, un hombre que cuando quizás muchos de nosotros estamos pensando que ya todo ha terminado, Caleb se preparaba para empezar. ¿Por qué razón? Porque Caleb con 85 años, no son 2 días, no son 25, no son 30, 85 años, cuando ya todo el mundo estaba terminando y pensaba que todo se estaba acabando, Caleb estaba diciendo, yo voy a empezar ahora. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque cuando nosotros miramos con nuestros ojos naturales, los días se agotan y la energía se acaba. Pero cuando nosotros miramos por la fe, el tiempo no significa nada, porque la fe no está sujeta al tiempo. Y antes de que llegara ese momento en que Caleb iba a comenzar ese gran momento de su vida, pasaron una serie de cosas. Y eso es de lo que quiero hablarle, de cómo hubieron sucesos que fueron pasando hasta el momento que Caleb le dijo a Josué, yo vengo por la fe, por mi promesa, y lo que a mí se me prometió hace 45 años, hoy lo estoy reclamando. Amén. Entonces, yo quiero invitarle a buscar la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, porque ahí es donde comienza todo, de lo que quiero comenzar a hablarle en esta mañana. Capítulo 3, versículos 7 al 8. Y quiero hablarle de la fidelidad de la promesa de Dios y la fidelidad cuando nosotros creemos. ¿Ya lo tiene Éxodo? Amén. Amén. Yo le invito, nos ponemos en pie, reverenciamos la palabra un instante y de ahí nos sentamos. Amén. No quiero ser demasiado extenso, solamente me voy a tomar 2 horas y media. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu bondad y gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a entenderla en esta hora y sea abierta nuestra mente y nuestros corazones para recibir de ti y ser edificados en la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Amén. Amén. Hace algunos años yo oraba y meditaba en algo, hace unos cuantos años. Tuve una tía, fueron pastores, mi tía Odalina, y yo la recuerdo con mucho cariño porque siempre que llegué a su casa tenía mucho amor. Siempre, tía siempre tenía una sonrisa, un carácter bien amoroso, es lo que yo recuerdo. Pero en esa época yo no era cristiano y un día estaba leyendo la palabra en Hechos. Dice el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y estaba pensando en todas estas cosas y en un momento pensé, le dije, Señor, como me hubiera gustado que mi tía aún viviera y me viera sirviendo al Señor. Pero no fue. Y estaba tratando de entender este versículo y el Señor habló a mi corazón y me dijo algo. Yo no soy fiel a los ojos, yo soy fiel a mis promesas. Amén. Entonces entendí que quizás mi tía no nos vio servir al Señor, no solamente a mí, sino a otros más, pero la promesa se hizo efectiva. La promesa se hizo efectiva y entonces entendí tremendamente
cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, y a veces muchas personas se han ido de este mundo pensando que Dios no cumplió. Pero Dios no fue fiel a los ojos, porque Dios no es fiel a nuestros ojos. Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Amén. Y lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Años después de ella partir con el Señor, comenzamos a regresar. Hubo un segundo éxodo en nuestra familia, porque muchos comenzaron en el Señor, se apartaron y después regresamos al Señor. Y esta es la fidelidad de Dios, sus promesas. Y esto que acabamos de leer, hermano, es algo que estaba pasando el pueblo de Israel. Estaba sufriendo en Egipto, y este no era el plan para el pueblo de Israel en Egipto. Dios tenía sus planes para ellos, pero por alguna razón las cosas se fueron invirtiendo. Y el pueblo de Israel dice que estaba en Egipto, que fue a través de los tiempos, cuando la época de José, usted sabe, hubo crisis, hubo hambre, todo esto, y el pueblo en aquel momento, que eran un poquito, se movieron a Egipto. José estaba en muy buenas condiciones en Egipto, era el segundo después de Faraón, era el Faraón el primero y él era el segundo. Y se mueve el pueblo de Egipto y comienza a vivir allí en Egipto. Y el pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto, vivió. Y en todo este tiempo que estuvo en Egipto, comenzaron a crecer y a multiplicarse. Pero pasaron algunas cosas. Dios lo llevó a Egipto para que ellos fueran bendecidos en Egipto. Porque en la tierra donde estaba había hambre, había necesidad, y Dios los llevó a Egipto. Y es interesante cómo José fue a parar a Egipto. Muchas veces podemos pensar que la vida de nosotros está en desgracia. Pero fíjese, solamente piense cómo estaba la vida de José. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Cuando llegó a Egipto, injustamente fue a la cárcel. Y por años estuvo abandonado ahí en la cárcel. Nadie se acordaba de que él existía. Pero en el momento justo, Dios lo sacó del calabozo y lo puso en el palacio del faraón. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios tiene a su gente y Dios tiene su momento. Y a veces Dios nos guarda en los lugares y en las situaciones más inimaginadas. Usted se imagina que José estaba guardado en un calabozo para llegar a ser el segundo en Egipto. ¿Quién se puede imaginar eso? Y a veces no podemos entender cómo pruebas y cosas pasan en nuestra vida y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Solamente es que a veces Dios nos guarda a través de las situaciones y de los lugares más insólitos y más ilógicos que podemos imaginar. Y decimos, ¿cómo podemos pensar que Dios tiene a un hombre guardado para un gran propósito, preso en un calabozo, injustamente olvidado? Y Dios lo tiene guardado para un propósito increíble. Hoy lo vemos y lo entendemos, pero en aquel momento, ¿cuántas cosas pensaría José, hermano? Ahora, el pueblo de Israel llega a Egipto para ser bendecido, pero tristemente este pueblo se dejó arrastrar por el medio en que estaba viviendo. ¿Y qué pasó? Ellos no se mantuvieron aislados de las prácticas y de las costumbres de Egipto, sino se dejaron arrastrar por las prácticas y las costumbres de Egipto. ¿Y qué pasó con esto? Poco a poco Egipto fue desvalorizando y fue llevándolos de la libertad a la esclavitud. Porque eso es lo que ocurre cuando somos arrastrados de la presencia de Dios. Cuando somos arrastrados fuera de la presencia de Dios, somos llevados de la libertad a la esclavitud. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel, al punto que ya es tanta su servidumbre y su esclavitud que comienzan a clamar delante del Señor y a gritar, y sube a la presencia de Dios un quejido, un lamento enorme, hermano, por causa de lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Ahora yo pienso un poco, hermano, cuando la gente va dejando que el pecado vaya tomando posesión en sus vidas. Cómo poco a poco el pecado va tomando posesión en sus vidas. Y lo triste es que el pecado al principio comienza como placer, pero a la vuelta del tiempo, hermano, ese placer se transforma en dolor. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Egipto, un lugar que Dios lo llevó para ser bendecido, toda esa bendición y todo el placer que podían tener allí, a la vuelta de un tiempo se convirtió en un dolor. ¿Por qué razón? Porque permitieron que el pecado los fuera arrastrando. El Señor dice, ciertamente he visto el dolor de mi pueblo. Y aquí hay algo importante. Dios sabía que el pueblo había desobedecido y que el pueblo estaba metido en idolatría.
Pero aún así, Dios no se ha olvidado. Aún así no se ha olvidado. Ayer conversaba con otro pastor amigo en Miami y hablábamos de la necesidad de aprender a confiar y depender de la gracia de Dios. Y que esta no depende de nuestra condición, sino es Dios quien lo quiere hacer. Dios no nos ama más porque nosotros andemos más o menos cerca de Él, porque ya Dios nos ha amado a una totalidad, hermano. Ya Dios nos ama de una manera increíble. No importa lo terrible que hayamos estado haciendo o que estemos haciendo, Dios nos sigue amando. El amor de Dios no cambia, no varía sobre nuestras vidas. Solo es que nosotros podemos disfrutar más o menos del amor de Dios por causa de nuestra condición. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está ahí haciendo las cosas mal, pero Dios no lo deja de amar. No sigue, no se olvida de ellos, no los abandona. Y dice, yo he estado mirando, he estado escuchando, estoy consciente de su sufrimiento. Quizás cuando ellos pensaron, ya Dios no se acuerda de nosotros. ¿Dónde está Dios 430 años? ¿Dónde está Dios? Y Dios dice, yo estoy consciente. Yo sé lo que estás pasando. Solamente es que a veces el tiempo de Dios, yo no sé cómo camina el tiempo de Dios. Pero lo que sé es que Dios está atento en nuestras vidas, hermano. Más de lo que nosotros podemos imaginar, Dios está atento de nuestras vidas, de nuestro dolor, de nuestras aflicciones, de nuestras tristezas, de nuestros sinsabores, de cada dificultad, de cada prueba. Dios está al tanto. ¿Y sabes qué? Dios prepara su gente para levantar a sus hijos. Y esto es lo que ha hecho con Moisés. Ha preparado a Moisés de una manera tremenda, lo escogió, lo llevó a la casa de Faraón, lo guardó en la casa de Faraón, de ahí lo hizo salir de la casa de Faraón al desierto. Y cuando Moisés ya quizás ni le pasaba por la mente aquel impulso que él tomó y quiso tomar la justicia por su mano, Dios lo llama y le dice, es tiempo de que tú vayas a por mi pueblo. Es tiempo de que tú vayas a buscar a mi pueblo. Quizás algunos pensaron, Dios abandonó sus planes. El mismo Moisés pudo pensarlo y dice, Dios abandonó sus planes. Ya no tiene los planes que tenía. ¿Por qué razón ya no tiene los planes? Ya cuánto tiempo llevo en el desierto, llevo por acá, me casé, hice familia, estoy por acá, ¿qué tengo que ver con aquello? Pero Dios no abandona sus planes. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios no abandona a sus hijos. Aunque haya pasado el tiempo, aunque pareciera que fuera imposible, hermanos, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Pareciera que fuera imposible que Faraón fuera a prescindir de sus esclavos, de la gente que preparaba ladrillos para él construir sus templos. ¿Cómo voy a prescindir de mis esclavos? Es como decirle, ¿quién quiere prescindir de la buena vida? Nadie. Todo el mundo quiere tener una buena vida. Sí, Señor. Pero ¿cómo iba a ocurrir esto? Sabes, hermano, Dios tiene sus planes. Y habló Moisés y le dijo, mira, levántate, porque yo te voy a llevar delante de Faraón y tú vas a sacar a mi pueblo de allí. Moisés no entendía, no encontraba lógica a esto, porque conocía bien cómo funcionaba Egipto y cómo iba a ocurrir. Porque él estaba entendiendo las cosas desde un punto de vista lógico. Y a veces nosotros pensamos, ¿cómo Dios va a solucionar mi problema? Si la compañía de seguro ya no me abre la puerta, si no tengo crédito, si no tengo trabajo, si no tengo dinero, si ya no hay juventud, o no hay salud, o todo se cerrado, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Sabe qué, hermano? No podemos entender cómo Dios va a hacer las cosas. ¿Sabe por qué razón? Porque el pueblo estaba en Egipto y Moisés estaba en el desierto. Y Dios estaba hablando a Moisés para que viniera del desierto a Egipto a sacar al pueblo. Y Moisés está diciendo, ¿y cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo? ¿Qué palabra le voy a decir yo a Faraón para convencerlo? Y diga, sí, está bien, llévatelo, no hay problema. Llegaste tú, Moisés. Es una locura. Ahora, la respuesta no llegó de una forma lógica. La respuesta llegó por medio de plagas, de pruebas y de hechos estremecedores para el pueblo de Egipto. Me imagino que también el pueblo de Israel se estremeció al ver las cosas que estaban sucediendo delante de ellos, aunque muchas veces me imagino que estaban diciendo, ¡qué bueno que pasó! Al mismo tiempo decían, increíble, es algo fuerte. Y para sellar termina con la plaga de los primogénitos. Cuánto llanto, cuánto lamento. Dice, no había una casa en Egipto que no había llanto, que no estaban llorando. Y no lo entendemos, hermano,
Porque si tratamos de entender esto a través de la lógica, no lo comprenderemos. Los hechos de Dios solamente los entenderemos cuando miramos a través de la fe. No a través de la lógica, sino a través de la fe. Cada proceso que ocurre en nuestra vida, ya sea que nosotros estemos envueltos en una prueba directamente, o que sencillamente seamos espectadores de lo que está ocurriendo en la vida de otra persona, si Dios ha permitido que tú veas lo que está ocurriendo en la vida de otra persona, si Dios ha permitido que esté pasando algo en tu vida, ¿sabes para qué es, hermano? Para fortalecer nuestra fe. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque lo que hace la verdadera diferencia en cada hecho en nuestra vida es la fe con la que la afrontemos. Eso es lo que hace la diferencia. No es el conocimiento, no es el recurso económico, no es la juventud o la adultez o la experiencia o la inexperiencia. Es la fe con la cual afrontemos cada proceso en nuestra vida. Ahora, después de todo esto, bueno, el pueblo sale, va al desierto, y cuando llegan al desierto se comienza a cumplir lo que el Señor ha prometido. Y el Señor habló a Moisés y le dijo a Moisés: mira, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel, y enviarás un nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Quiere decir, escoge uno, los más de cada tribu, los mejores de cada tribu, uno de cada tribu, escógelo, y esos son los que van a mandar. Supuestamente esta gente tenía un grado de compromiso, supuestamente esta gente conocía de la relación con Dios porque estaban arriba. Estaban arriba y pensamos, no, porque están arriba está todo resuelto. Estas son la gente. ¿Y qué pasó, hermano? Dice la palabra en el libro del Números, capítulo 13, 31 al 33. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos venido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y vimos allí también a los gigantes, a los hijos de Anac, una raza de gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Así parecíamos ante sus ojos. Es decir, estos hombres que supuestamente eran la élite de cada tribu, mira el informe que están dando, pensando que estos eran los hombres que podían hacer las cosas. Y yo pienso en esto, en la decepción que a veces tenemos cuando ponemos nuestros ojos en ciertos hombres que están allá y pensamos: imagínate, están allá, son la gente del éxito y todas las cosas, y ponemos los ojos sobre los hombres. ¿Cuánta decepción tenemos al final? ¿Cuánta decepción? Ahora, estos hombres, hermanos, sabían lo que Dios podía hacer. Y ahora podemos entender por qué habían pasado las cosas en Egipto. Acuérdense que el pueblo, cuando está en Egipto, no tiene una relación con Dios de ver los hechos de Dios. Entonces Dios le está diciendo: vengan y síganme. Y la gente podía pensar y dice: bueno, vamos a seguir a un Dios que qué es lo que hace. Y Dios comienza a mostrarle todo lo que Él es capaz de hacer. Y todos los acontecimientos en Egipto, antes de la salida del pueblo, fue el combustible de fe que Dios expuso en cada uno de ellos para que aprendieran a creer y a confiar en lo que Dios podía hacer, independientemente de todas las situaciones y las cosas. Dios podía hacer que descendiera cualquier cosa del cielo, de la tierra, y aún tomar la vida que quisiera, como Él quisiera. No había una limitación para Dios. No la había. Pero esa gente no había creído en esto, hermano. Se les había olvidado lo que había pasado en Egipto. Y ese es el gran problema nuestro, que a veces nos olvidamos demasiado rápido de lo que Dios es capaz de hacer. Se nos va así de la mente. Y decimos: sí, yo sé que Dios es capaz de hacerlo, pero... ¿Sabes que en términos legales, cuando tú interpones un pero en una declaración, todo lo que tú has dicho hasta ese momento pierde validez? ¿Sabías eso? Tú comienzas a hablar y dices: este es bueno, es especial, ha sido una gente maravillosa, pero todo eso que dijiste ya no tiene valor. Ha pasado esto. Eso es lo que toma relevancia. El pero transforma todo
lo que aparentemente pudo haber sido bueno, lo neutraliza. Y así nos pasa. Sabemos que Dios es maravilloso, que Dios puede hacer todas las cosas, pero mi situación le está diciendo: Dios, mi problema es superior a ti. Tú eres inferior ante mi situación, ante mi problema. Tú eres inferior porque ya he puesto en peros. Hemos detenido la grandeza de las cosas que Dios puede hacer. Y todo lo que Dios hizo en Egipto era para que el pueblo viera lo que Dios podía hacer con sus enemigos. Solamente tenían que tener fe, no tener temor ni duda. Tenían el suficiente combustible para creer. Ahora es triste lo que ha pasado. ¿Por qué razón? Porque el pueblo decidió creer a estos hombres, no a Dios. Y déjame decirte algo: las personas con las cuales nos asociamos determinan drásticamente sobre nuestras vidas. Cuidado con la persona con las cuales te asocias, porque esas personas con las que nos asociamos van a determinar sobre nuestra vida. Y esto fue lo que pasó. El pueblo decidió asociarse ¿con quién? Con los 10 espías, no con los otros 2. Eran minoría. Josué y Caleb eran minoría y decidieron asociarse con los demás. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió después de esto? Es el precio, hermano, de la duda, de la incredulidad. 45 años en el desierto y toda esta generación fue muriendo en el desierto. Números capítulo 14, verso 29 al 30 dice: en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí, de cierto vosotros no entraréis en la tierra a la cual juré establecerlo, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Wow. Esta gente que decidió asociarse con la duda, con la incredulidad, ¿cuál fue su final? Morir, hermano. Un viaje que pudo tomarle 40 días. 40 días pudieron hacer este viaje ellos, hermano, directo a la tierra y llegar y decir: Dios, te creemos a ti. Yo no sé si, yo sé que es un gigante, yo no tengo problema en la vista, es un gigante, pero ¿qué tengo que ver con eso? Tú me mandaste y yo estoy aquí. Por lo tanto, ese gigante no es mi problema, es tu problema, Dios. Ese es tuyo, no es mío. Porque tú me dijiste que viniera y yo estoy por la palabra de fe y estoy creyendo tu promesa. Y si es gigante o es fiera, no es mi problema, es el suyo, porque es contigo con quien se va a enfrentar. Santo, sí, Señor. Y esto es lo que está pasando. Entonces, 40 días se convirtieron en 45 desgastantes años, en que cada día esta gente fue muriendo y fue muriendo. ¿Y sabes por qué fueron muriendo? Por una relación simple. ¿Cuál es la relación? La duda mata, pero la fe vivifica. La duda mata, pero la fe vivifica. Eso es lo que estaba ocurriendo cada día, cada día. Y déjame decirte algo, parece que no hemos aprendido de esto, porque hoy en día también está ocurriendo. Constantemente nosotros tenemos tendencia a dudar. Y se nos olvida esto, que la duda mata y que la fe vivifica. Y no creemos, no confiamos todo lo que pudiéramos creer y confiar. Y nos olvidamos de que Dios nunca abandona sus promesas. Dios nunca abandona lo que ya ha dicho y ha prometido. No lo abandona, no lo deja. Porque eso es lo que es Él. Él es un Dios de promesas, es un Dios de palabra, es un Dios que promete y cumple. Pero necesitamos la fe para que cada una de estas cosas, hermano, sucediera. Cada una de esta gente fue cayendo en el desierto. Toda esta generación fue cayendo en el desierto como testimonio a las nuevas generaciones. Un duro testimonio a las nuevas generaciones de que la duda mata y la fe vivifica. Muchos quedaron allí, familias completas quedaron allí. Pero déjeme decirle, Dios no es injusto. Dios sabía quién era culpable y quién no era culpable. Porque Dios no juzga al hijo por el pecado del padre, ni juzga al padre por el pecado del hijo. No es de esta manera. Dios sabe hacer justicia, hermano. Dios lo sabe hacer. Ahora,
Para los que viven por la fe, el tiempo no significa nada. Nada significa. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra Josué, capítulo 14, versos 6 y 7. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barneas. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo sentía en mi corazón. El informe de Caleb fue: sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Fíjate, dice entonces en el versículo 10 y 11: y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Lo enviaron cuando tenía 40 y han pasado 45. Caleb, apenas está entrando en la pubertad. Es un jovencito. Ahora es que está empezando con el vigor y con la fuerza de la vida. Para nada. 85 años tenía ese hombre. Y si desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, he aquí ahora tengo 85 años. Y esto es lo más interesante: todavía estoy tan fuerte como el día en el que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 45 años han pasado de que Dios prometió a Caleb algo. Ahora tiene 85 años. Y me imagino que estaba delante de Josué y le decía: Josué, miren qué condiciones estoy. Estoy listo para la batalla. Amén. No voy a ser como el pastor a brincar, porque la fuerza de gravedad trabaja fuertemente en mí. Amén. Pero así estaba. 85 años y estaba diciendo: mira, estoy listo para entrar en la batalla, estoy listo para entrar en combate, estoy listo para poseer lo que Dios me ha prometido. Estoy listo. No me importa que han pasado 45 años, la promesa es mía y yo la creo. Este es un sobreviviente de la fe, hermano. Y yo pienso en estos 6 años que han pasado, y pienso en la promesa y la palabra de Dios que estaba viniendo a través de este evangelista para este lugar. Y yo puedo decirle a muchos de ustedes: ustedes son unos sobrevivientes de la fe. Amén. Unos sobrevivientes de la fe. Pastor, tú eres un sobreviviente de la fe. Como Caleb pasó 45 años sentado mirando todo lo que pasaba, en estos 6 años tú has estado mirando cosas que han estado pasando. Pero déjame decirte, Dios es un Dios de promesa. Amén. Y aunque el tiempo pase, Dios cumple su promesa, porque esa es su fidelidad, hermano. Caleb vio toda una generación morir, pero Él no permitió que el tiempo ni las circunstancias apagaran su fe. No permitió que ninguna de las cosas que estaba mirando, como sus contemporáneos, gente que crecieron con Él, gente que estaban quizás hasta más fuertes físicamente que Él, de pronto, ¿te enteraste? Se murió Perico. ¿Cómo? Sí. Y al otro dijo: bueno, ya tú sabes, se murió Pedro, José. Y disculpe si hay una coincidencia con alguien, no, eso no. A ver. Porque la gente dice: bueno, el pastor dijo que usted se iba a morir, que Pedro se iba a morir, si no es Juan, es Pedro. No. Es así. Y vio todas estas cosas, hermano, pero nada de esto hizo que esta circunstancia hicieron que su fe menguara, hermano. Ninguna de estas circunstancias hicieron que su fe se apagara. Nada de estas cosas, hermano. Aunque pasó el tiempo, él siguió aferrado a su promesa. Siguió aferrado a ella. Siguió ahí diciendo: está dura la cosa, ya llevamos 5 años en esto, ya llevamos 10 años en esto, ya llevamos 40 años en esto, ya llevamos, bueno, hermano, pasaron 45, yo tengo 43 nada más, y mire que hace rato que yo estoy dando vueltas por ahí. Y pasaron 45 años, es decir, todavía faltan 2 años para llegar a ese momento. 2 años. Yo creo que en 45 años cualquiera pierde el ánimo, Y sin embargo, este hombre no perdió el ánimo. ¿Sabes por qué razón? ¿Sabes qué fue lo que le puso de combustible a su vida? Fe. Amén. Fue lo que le puso.
Y 45 años después, usted se imagina, venía en la mañana hablando con mi prima de un carro que arreglaron y que la batería se agotaba rápido, lo arreglaron y ahora puede estar 10, 15 días, y cuando llega 10, 15 días, le hace ¡pum! Y arranca. ¿Te imaginas un carro, tú lo parqueas ahí? Años y años y años y años. Y 45 años más tarde vengas y le hagas así y le pongas la llave ¡pum! Y arranque. ¡Wow! ¿Qué hay que ponerle dentro a ese carro para que funcione de esa manera? Y ahora, ¿qué estaba pasando con Caleb? 45 años después llegó él, hizo así a su carro. ¡Bum! ¿Qué le puso? Fe. Fe fue lo que le puso a su vida. El dinero, las posesiones, la tecnología no hacen realidad las promesas, hermano. A veces pensamos, si yo tuviera dinero pudiera hacer esto, aquello, lo otro. Si tuviera los recursos, la tecnología, la capacidad, haría esto, lo otro. Y sí, es verdad, con dinero, con tecnología, puedes hacer muchas cosas. Pero jamás con dinero ni con tecnología podrás hacer realidad una sola promesa de Dios. Porque las promesas de Dios solamente se hacen realidad a través de la fe. Únicamente a través de la fe. Solo la fe convierte una promesa en un hecho de la vida real. Solamente la fe, hermano. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu proyección en Dios? ¿Cuánto crees lo que Dios ha dicho de ti o sobre ti? Y lo que dice la palabra, que es promesa de Dios para ti y para mí también, que es palabra. ¿Cuánto crees que eso que es palabra se puede convertir en un hecho real, palpable? La fe se impone sobre los análisis lógicos. La fe se impone, hermano, sobre el raciocinio humano. La fe se impone aún sobre la propia vista. Porque la palabra lo dice, no es por vista, es por fe. Lo dice la palabra. Cuando vemos, hermano, el tiempo que ha pasado, las cosas a las cuales se enfrentó Caleb para mantenerse en la fe, para mantener su enfoque en el cumplimiento de la promesa, el tiempo. Entonces vamos a ver, el tiempo no es una justificación para no creer una promesa de Dios. ¿Por qué razón? 45 años le tomó a Caleb ver la promesa de Dios. Es decir que no puedes venir y decirme, pastores, que ha pasado tanto tiempo. El tiempo no tiene que ver. 45 años, y déjenme decirle algo, lo que Caleb iba a hacer no era que decir, bueno, en 45 años me voy a sentar ahora a tomar un puesto en la presidencia. No. 45 años y Caleb iba a ir a fajarse. Iba a ir a fajarse, hermano. Piedra, palo, tiro, espada. Eso es lo que iba a hacer Caleb. No era, hermano, ir a sentarse y decir, bueno, ya ahora yo me voy a sentar a tomar con... No. Tenía que pelear por lo suyo. Los factores sociales que había pasado, un entorno social terrible, hermano. Cambio, muerte de una generación completa. La gente que conocía, la gente que creció con él, murieron. Ya no están. Entonces, ¿qué va a decir? Pastor, es que imagínense el tiempo, la sociedad en que estamos viviendo aquí en Estados Unidos no nos favorece. Déjenme decirle algo, este mundo nunca ha sido un mundo favorable para la fe, hermano. Siempre ha sido desafiante y será desafiante para la fe. Usted vive aquí en Estados Unidos, vive en México, como acabo de estar en México, la gente en México dice lo mismo. Vengo de Cuba y la gente dice lo mismo. Por lo tanto, este mundo es igual, donde quiera que tú vayas. No es un mundo que tiene las condiciones factibles para que la fe florezca. Es difícil, por lo tanto no es una justificación. Los desafíos, nuestra mente tiene la tendencia de moldearse a las circunstancias. Así se moldea nuestra mente, a las circunstancias. Lo que está pasando condiciona nuestra mente. Con lo que más nosotros vivimos, más nos relacionamos y más nos adaptamos. Pero la fe no se moldea ni se adapta a la situación actual. La fe actúa en base a una promesa que está ahí. No importa el entorno social, no importa los desafíos.
los enemigos que hayan. ¿Cuántos enemigos tú crees que Caleb enfrentó? Tanto internos como externos. ¿Tú crees que nunca vino a su mente? Nunca vino a su mente decir, Caleb, olvídate de Hebrón. Han pasado 40 años, hermano, olvídate de eso. Quítate eso de la mente. Pastor, han pasado 6 años. Quítate eso de la mente ya. El tiempo para la fe no significa nada. Nada significa, hermano. Porque la fe trasciende las barreras del tiempo. Los factores económicos. ¿Cuánto tú crees que podía haber negociado y haber prosperado en el desierto? Bueno, si vendiera Coca-Cola en el desierto hubiera tenido un negocio tremendo con el calor que hace. Ahora, el problema era conseguir hielo para enfriarla, ¿no? Pero, hermano, las crisis nos hacen dudar, inevitablemente. Y estas crisis, cuando nos hacen dudar, la duda, quiero ser redundante, la duda nos aleja de Dios. Y la duda no engendra vida, la duda mata. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de Caleb. En estos 45 años, hermano. Todas las cosas que está enfrentando. Es decir, que la fe trasciende las barreras del tiempo. Segundo, para la fe no hay edad. A veces hay personas que dicen, bueno, pastor, usted está joven, puede creer en las cosas, pero ya yo no estoy tan joven, yo no puedo creer que ya yo, no, ¿cómo no? No tiene nada que ver con la edad, no hay edad para creer, no hay edad para creer. Aún con la edad que tú tienes, tú puedes ser un siervo de Dios increíble. No importa que tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70. O Caleb tenía 85 y estaba diciendo, voy a pelear mi promesa. Wow. Voy a pelear mi tierra, lo que tú me has prometido. Lo voy a hacer. Es decir, que no importa las circunstancias que nos rodean, la fe puede transformar todas las cosas. Cuando nosotros miramos la palabra Josué 14:15, dice, y Josué lo bendijo y dio a Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón, que antes era Kiriat Arba, pues Arba era el señor más grande entre los anaseos, y entonces la tierra descansó de la guerra. Increíble, hermano. Sabemos, no te da el detalle de cómo fue que Caleb se fajó con este hombre, pero sabemos que este hombre de aquí no siguió vivo para hacer el cuento. Sabemos que este hombre no siguió poseyendo Hebrón, porque vino a ser de él. Y yo estoy seguro que no fue y se sentó ahí y le dijo, mira, vengo a hablar contigo. Y tú sabes, yo he creído una promesa de Dios por 45 años. Por lo tanto, yo creo la promesa de Dios y tienes que irte. Y el hombre dijo, oh, sí, usted es un hombre de fe, Caleb. Yo me voy, no hay problema. ¿Usted cree que el gigante le dijo eso? ¿Usted cree que fue así de simple? ¿Usted cree que no le costó sudor, sangre, pelea, conquistar la ciudad? Y cuando permitimos, hermano, que la fe guíe nuestra vida, la fe nos va a conducir a la victoria. Amén. Cuando permitimos que la fe guíe los resultados de nuestra vida, los resultados serán perpetuos. Cuando permitimos que la fe guíe nuestra vida, los tiempos de batalla terminan. Sí, Señor. Terminan. Y eso es lo que está pasando, hermano. La fe hace que las promesas se materialicen. La fe hace que las palabras se conviertan en hechos de la vida real. Eso es lo que hace la fe. La fe en las promesas de Dios le da el sentido a nuestra vida. La fe en las promesas de Dios hace que nuestros ojos vean la grandeza de Dios y se convierta en algo palpable en nuestra vida. Ahora entendemos, hermano, un proceso que pasó Caleb hasta llegar a este momento. Porque la gente dice, bueno, ya Caleb llegó y conquistó y ya llegó a Hebrón y se hizo de Hebrón. Pero antes de llegar aquí, no fue una cosa simple. Fue una batalla de 10-2.
Quiere decir, de cada 10 gentes que tú le comentes tu plan de creer en Dios, son estadísticas. De cada 12 personas que tú le comentes esto, 10 te van a decir, estás loco. Uno te va a decir, yo creo que lo puedes lograr. El otro eres tú que lo estás creyendo. Son estadísticas. ¿Sabes por qué razón? Porque las palabras, las cosas de la palabra de Dios son locura. Locura, hermano. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces, todo esto tuvo que pasar para llegar a este momento. Y yo te quiero compartir esta palabra, te la he compartido. He pensado en ella en todos estos días de que hablé con José hace una semana con respecto a esto. ¿Por qué razón? Porque yo sé que, bueno, Gardel decía que 20 años no eran nada. Y ahora vemos a Caleb que dice 45 no son nada. Y yo pensaba en estos 6 años que han pasado. Y quizás podemos decir y pensar, bueno, lo que Dios ha prometido, han pasado 6 años. ¿Sabes qué? La promesa de Dios no envejece. La promesa de Dios no se enmohece. Mira, miles de años y aún sigue siendo fiel y verdadera. Amén. Aún sigue siendo fiel y verdadera. Y la promesa de Dios es esta. Lo que Dios ha prometido que hará con este lugar, con esta congregación, con este pueblo, Dios lo va a cumplir. Ahora, si tú lo crees, tú lo ves. Si tú dudas, la duda mata. La fe vivifica. Y lo digo en este lugar y lo digo en tu vida personal. Lo digo en cada área de tu vida, porque la palabra de Dios tiene promesa para nosotros, para cada área de nuestra vida. Para el área física, para el área espiritual, para el área económica, para el matrimonio, para los hijos, para nuestro cuerpo, para todo hay promesa de Dios. Pero nosotros tenemos que creerla. Tenemos que afianzarnos en ella. Que hay factores que atentan, lo vemos. Pero estos factores que atentan contra nuestra fe no es la justificación para no creer. Aleluya. Yo quiero invitarte a orar en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y abrir nuestro corazón a Dios y pensar un poco. Yo no sé en qué momento del cumplimiento de la promesa tú puedes estar. Si pensáramos en la vida de Caleb, yo no sé si estás en el primer día, no sé si estás en el año 25, en el año 40 o en el año 44 y medio. Yo no sé en qué momento de batalla, de creer la promesa de Dios estás en tu vida, o cuántos desafíos estás enfrentando en este momento y estás creyendo, Dios, tú me has prometido. Y ha pasado el tiempo y tú me has prometido. Pero eso lo sabe Dios y lo sabes tú. Tú sabes qué combustible estás poniendo en tu vida para seguir adelante. Yo sé que hay días que parece que cuando vamos a arrancar tenemos el tanque en empty. Ahí, sin nada de combustible, no tenemos ni para levantarnos de la cama ese día. Pero ¿sabes algo? Solamente nos basta dar una mirada de Dios, una mirada a Dios, y tendremos nuevamente nuestro tanque a full. Una mirada de fe cambia todas las cosas. Una sola mirada a Dios transforma todo, hermano. Todo, una sola mirada. Aleluya. Pero se trata de cómo tú creas a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos en esta hora y comienza a orar y hablarle al Señor. Y comienza a decírselo: Dios, yo te creo, Señor. Y aunque sé que ha habido procesos difíciles, ha habido duda, ha habido incredulidad en mi parte, pero yo opto hoy por la fe y no por la duda, Señor. Me declaro un creyente de tus promesas, Señor. Y aunque ha transcurrido el tiempo, yo la creo hoy nuevamente, Señor. Y me aferro a esa palabra, Señor, que transformará mi vida en todos los sentidos. Transformará mi vida en lo físico, transformará mi vida en lo espiritual, transformará mi vida en lo económico, transformará mi matrimonio, transformará todas las cosas, Señor. Yo me aferro por la fe a esa promesa, Señor.
Y no importa el tiempo, Dios mío, tú eres dueño del tiempo. Y tu promesa es fiel, es verdadera, Señor. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, yo comienzo a arrancar de mi vida todo vestigio de duda. Yo comienzo a arrancar de mi vida todo vestigio de incredulidad, Señor. Comienzo a arrancarlo, Señor. Yo no quiero ser como esos 10 espías que eran solamente nombres, Señor, y no tenían convicciones, no tenían fe, no tenían nada. Se dejaron atemorizar por las circunstancias. No quiero ser como ellos, Señor. Yo quiero ser como estos hombres que te creyeron. Como ese Caleb, Señor, que anciano ya 85 años y estaba diciendo: todavía tengo energía para conquistar mi promesa. Todavía tengo energía para ganar y convertir una palabra de fe en un hecho real. Todavía hay fuerzas en mí. Díselo al Señor en esta hora, aleluya. Porque esa es una palabra de fe la que transforma todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada batalla, tú conoces cada desafío, tú conoces lo que está pasando en cada uno de ellos, Señor. Pero también, Señor, yo sé que tu promesa es fiel y es verdadera. Y ruego en esta hora, Señor, en este momento yo ruego para que cada una de tus promesas sea efectiva sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Si necesitan sanidad, haya sanidad porque hay promesa. Si necesitan liberación, haya liberación porque hay promesa. Si necesitan ser sustentados o prosperados, hay promesa también, Señor. Si necesitan una restauración espiritual, hay promesa también. Si necesitan restauración en sus matrimonios, familia, hay promesa también, Señor. Hay promesa para cada necesidad que tengamos, Dios. Y en esta mañana, Señor, yo lo estoy declarando por la fe, Señor, que estas promesas no son solo palabras, son hechos que se convierten en real ahora, Señor. Son hechos que se convierten en palpables ahora, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Y aún a través de ellos trasciende a sus familias, enviando una palabra, Señor, a cada uno de sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús, porque la promesa se extiende, Señor, no solamente a cada uno de nosotros, sino también a nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús, para tu honra y gloria, Señor. Te doy muchas gracias, mi Dios. Amén y amén, aleluya.